Entonces voy a comenzar con el tema del día de hoy. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Por favor, me confirma. Sí, Silic. Silic. Muy bien. Entonces, vamos a hablar hoy acerca de la historia de la geometría, para que vayamos comprendiendo y teniendo información de todo lo que se va relacionando con esta rama de la ciencia. Entonces, quiero señalar que la geometría tiene varios inicios en diferentes culturas. Inclusive, quiero comentarles que también hay conocimientos empíricos en Guatemala acerca de algunos inicios, acerca de, por ejemplo, la parte étnica, que utilizaba la geometría de una manera distinta a la que nosotros estamos trabajando con lo del mundo occidental. Fíjense que hay una persona que se llama Willy Cortés que yo miro que no ha terminado de accesar. No sé qué sucede en su dispositivo, pero al parecer no termina de accesar. Ya tiene bastante tiempo donde dice uniendo, pero no termina de accesar. Bueno, entonces, como les estaba comentando, hay muchos conocimientos acerca de la historia de la utilización de conceptos de geometría. Es más, quiero comentarles de que esta ciencia o esta rama de la ciencia comenzó sus conocimientos no de una forma formal eh, como vamos a ir viendo, sino fue algo empírico. Entonces, esas partes, pues, podrían ir ayudándonos a ir viendo cómo fue evolucionando, por lo menos en la parte de Babilonia, Egipto y todos esos conocimientos que se tenían ahí. Entonces, las matemáticas babilónicas hacen referencia acerca de las matemáticas desarrolladas en Mesopotamia, precisamente, el que es el actual Irak. Desde los días primeros de los sumerios, de los 4000 antes de Cristo, hasta el inicio del periodo helenístico, que es Sí, el los grandote, ahí lo 300 vi. antes de Cristo. Hay un Estaba- micrófono abierto, ya lo apagué. Entonces, si ustedes pueden ir visualizando, aquí es donde encuentra precisamente la parte de los babilonios y aquí la parte de Irak. ¿Sí, Vivian? Perdón, Elic, ¿estas sus presentaciones las va a compartir en Classroom o debemos de copiar lo más importante? No, la voy a compartir en Classroom para que ustedes la tengan, no se preocupen. Ah, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, precisamente aquí podemos visualizar el aspecto de donde está la Mesopotamia, y aquí precisamente haciéndolo el zoom para que ustedes miren la actualidad. Entonces aquí primero se fundieron con las matemáticas griegas y egipcias para dar lugar a las matemáticas helenísticas. Más tarde, bajo el Imperio Árabe, que fue data en el 800 después de Cristo, en Mesopotamia, especialmente en Bagdad, volvió a ser uno de los importantes centros de estudio de las matemáticas islámicas. Solo permítanme que quieren ingresar a alguien. Su conocimiento sobre la matemática se deriva de 400 tablillas de arcilla que fueron labradas de una escritura cuneiforme y fueron grabadas mientras la arcilla estaba húmeda y cocida posteriormente a un horno seco eh, y secadas al sol. Entonces, quiero comentar de que, como les señalaba, todas las partes que ustedes que fueron viendo o lo que ustedes miran ya algo formal, pues ahí es donde nosotros empezamos a visualizar desde estos aspectos de esta región
la actual Irak. Ahí empezaron a surgir algunos conocimientos, inclusive en Babilonia, los sumerios de más de 3000 años antes de Cristo, que se ubica nuevamente en esta sección. Y quiero comentar algunas de las situaciones que se tuvieron. Primero se establecieron una aproximación de la raíz de 2 con una exactitud de 5 posiciones decimal. Prácticamente ustedes pueden ir observando que se utilizó esta cuadrantura para empezar a encontrar la raíz cuadrada de 2. Aquí está la tablilla donde ustedes pueden ir observando los, los cálculos que se fueron haciendo, solamente que aquí se utilizaba un tipo de simbología para poder ir notando la diferente situación. También en esta parte de Babilonia se conocieron 3 teoremas antes de su demostración formal, antes de hacer una demostración precisamente. Y entre estos está el llamado segundo teorema de Tales, que afirma que cualquier triángulo inscrito en un semicírculo es rectángulo. El teorema de Pitágoras y el teorema que concluye que los lados correspondientes de 2 triángulos semejantes son proporcionales. Entonces, por ejemplo, muchos de los conocimientos, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ya tenían partes empíricas en Babilonia, pero no fue catalogado o no se le atribuyó a ellos hasta que, ¿cómo se llama? Eh, hasta que alguien lo pudo demostrar formalmente. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver estas situaciones específicamente de los conocimientos que se tenían directamente de la situación. Entonces, otra de las partes que podemos tener en Egipto es que las matemáticas egipcias se desarrollaron en el noreste de África, en los márgenes del río Nilo. Y crean, ahorita ustedes van a ir observando algunas prácticas que se hacían en la orilla del río Nilo para poder tomar algunas situaciones que se tomaron para los conocimientos empíricos. Y precisamente en Egipto está el texto matemático más antiguo, que es el Papiro de Moscú. Este data entre los 2000 y 1800 antes de Cristo. Y, el, y lo otro que también está el Papiro de Rin, que trata eh, en el 1650 antes de Cristo. Otro texto matemático egipcio fundamental fue un manual para instrucciones del uso de la aritmética y de la geometría. Inclusive aquí podemos ver algunas de las cosas que se lograron recuperar. Estas son imágenes, hay algunas que tal vez vamos a ver si las puedo conseguir que se puedan ver de la comparación que se tiene, porque aquí hay algunos que se han mezclado para que se pueda visualizar los cálculos específicamente de esos temas. Pero vuelvo a repetir, aquí es importante todos estos conocimientos que fueron desarrollados a través de la historia. En estos papiros se contienen fórmulas para calcular áreas y métodos para multiplicación y división y trabajo de fracciones unitarias. También contiene pruebas de otros conocimientos matemáticos, incluyendo los números compuestos y primos, mediante la media aritmética, geométrica y en la armónica. Y esta es una comprensión, y también tiene una comprensión de la cifra de Eratóstenes y la teoría de los números perfectos. El papiro también muestra cómo resolver ecuaciones lineales de primer orden, así como series aritméticas y series geométricas, que ustedes podrían tratar de visualizarlas. Obviamente va a haber simbologías que no van a poder descifrarse, sino que ya se necesitó inclusive alguien que podría describir qué es lo que señalaba cada figura. También se sugiere los rudimentos de la geometría analítica para cómo obtener una aproximación de pi con un error menor del 1%,
un antiguo intento de cuadrar el círculo. Ustedes recordarán que, o sabrán que para poder calcular el área del círculo se tuvieron que utilizar diferentes situaciones y una de las formas era de ir poniendo polígonos inscritos en el círculo y fuera del círculo para poder calcular el área del mismo. Entonces, y también está el uso más antiguo conocido de un tipo de de la cotangente. Entonces aquí podemos destacar que en esta cultura es lo que generalmente se conoce como la cuna de la geometría, prácticamente. Aquí podemos observar el mar Mediterráneo, el Alto de Egipto, y aquí podemos observar el desierto de Lima, que podemos ir viendo en esta sección. Aquí estaría el Mar Rojo y, que podríamos tener. Y estas son simbologías que se pudieron buscar acerca del papiro de Berlín, que también señalaba la parte temporal. Recuérdense que también las matemáticas fueron realizadas con formas empíricas para poder también ver la parte temporal, porque ahí les servía, bueno, y aún hoy en día se utiliza para siembras y cosechas, que es una de las formas para poder tener acceso a los conocimientos. Entonces, los escritores de la antigüedad concuerdan que el Valle del Nilo del Egipto antiguo fue un lugar en el que la geometría subconsciente o empírica se convirtió por primera vez en la geometría científica. Según el historiador griego Heródoto, los terrenos de los márgenes del río Nilo debían de redimirse cada vez que eran inundados por sus crecidas de agua que podía ir elevando o podía ir bajando, para que los dueños de estos terrenos pagaran el impuesto de manera proporcional con el área que les quedaba. Y la práctica constante permitió obtener relaciones que, aunque no necesariamente sean correctas, de manera general, permitían utilizarlas adecuadamente para los menesteres que fueron creados. Entonces aquí pueden observar ustedes cómo iba cambiando la situación y ahí era donde utilizaban la parte proporcional para pagar los impuestos que pedían en ese momento. Entonces aquí podemos observar alguna de las fases de la situación que sucedía en el río Nilo, que a esto era la inundación, que estaba más o menos a los mediados de junio a septiembre, y en primavera se producen lluvias torrenciales que elevan el caudal del Nilo, inundando las orillas y los campos de cultivo, que aquí podemos ir observando. Después viene la siembra que se hacía desde octubre a enero. El Nilo vuelve a su cauce y otros campos de cultivo se fertilizan para quedar recubiertos por el limo negro y la tierra húmeda que también ayudaba de alguna manera para poder hacer la siembra que se tenía en este caso. Y después estaba la recolección, que era desde febrero hasta mayo, que los campos de cultivos eran cosechados en marzo, dando alimento a la población, el trigo que crecía durante el invierno. Entonces aquí podemos ir viendo el río caudal máximo, normal, y aquí el mínimo, el constante. Entonces en estos momentos eran donde se utilizaban para hacer siembras. Obviamente aquí era donde tendría que bajar los impuestos porque esto no permitía, cuando estaba así, pues hacer una siembra. Entonces, aquí era donde ya empezaba a elevarse un poco los precios, donde ya se miraba ganancias específicamente en este caso. Ahora les señalaba que en Egipto se conocían empíricamente el teorema de Pitágoras que se usaba para los llamados anudadores, para formar ángulos rectos. Quiero comentar que en Guatemala, las personas que trabajan en la construcción, según comenta un ingeniero civil, que los albañiles aún siguen utilizando los anudadores
algunos para poder encontrar el ángulo recto. Entonces, como ustedes lograrán ver, aquí se pueden observar 5 nudos, aquí 4 y aquí 3, formando la terna pitagórica. Y esto ayudaba para poder encontrar el ángulo recto entre las diferentes situaciones. Entonces, aquí se conocen los primeros conocimientos y la evidencia histórica que inicia que tuvo lugar no solamente en el río Nilo de Egipto, sino también en otras cuencas de grandes ríos, tales como la Tigris y el Éufrates de Mesopotamia, el Indus y el Ganges de Asia Sur Central, y Juan, Ho y Yangtze, que eran de Asia, que era donde se utilizaba esta parte histórica y estas prácticas que se señalaron. El drenaje de los terrenos fangosos, la irrigación, el control de inundación y la construcción de grandes edificios y estructuras fueron proyectos que exigieran el desarrollo de la geometría práctica, porque obviamente no se podía construir si no se tenía algo que solidificara la situación. Entonces se tenía que hacer diferentes prácticas para poder ver dónde un terreno era para poder construir y donde un terreno era fértil para poder utilizar siembras y cosechas. Por ejemplo, en Guatemala eh, tenemos un país que tiene mucha riqueza en su tierra. Es por eso que, según un amigo que trabaja en la municipalidad, él es arquitecto, y él señalaba que en Guatemala no se podría construir un metro como los que se usan en México, que fuera subterráneo, porque nuestras tierras son tan fértiles que no permitiría el poder construir eso, no aguantaría. Entonces, lo que haría es que se desborona, igual como lo que sucede en las super y megas construcciones que señalan los políticos, que se van cayendo poco a poco, pero esto tiene que ver también con la fertilidad que tienen nuestras tierras. Entonces, quiero comentar de que entre las situaciones que nosotros fuimos tomando en cuenta, eh, hay algunas partes que se fueron tomando como objetos abstractos. Entonces, sin embargo, la abstracción de estos no permitía la asimilación de estos conceptos. Entonces, lo que tuvieron que hacer fue tomar estos objetos abstractos y los matematizaron. ¿Qué significa esto? Que los volvieron para que se pudieran visualizar, una forma de representación, porque obviamente hay muchos conceptos matemáticos que son abstractos. Por ejemplo, el punto. Usted no va a ver un punto en la calle, no va a haber un punto específicamente en un lugar, porque el punto es una ubicación específicamente. Entonces, en geometría ya se coloca como un circulito lleno, pero, perdón, para poder visualizarlo ya se coloca como un puntito lleno, pero este es adimensional, ni siquiera tiene dimensión, y pues es entre los conceptos abstractos que hay. Entonces, aquí hay algunas indicaciones donde podemos ver algunos de los conceptos planos. Por ejemplo, llaman a este reflejo como plano. Por ejemplo, ¿qué otras figuras pueden ustedes observar en la primera fotografía que tenemos? Líneas quebradas, ¿Perdón? líneas quebradas. Fíjese que se le escucha un poco cortado. Solo escuché líneas y no entendí lo demás. Quebradas, creo que dijo. Quebradas. Ah, ya, muy bien. Podemos ver ángulos rectos, por ejemplo, en esta parte. ¿Qué más pueden observar en esta imagen?
Geometría. Triángulos. Triángulos. Y en esto, Curvas. círculos. Círculo. Círculos. Exacto. Entonces puede ser que algunas situaciones, y alguien que mencionó simetría también, fue muy bien. Entonces, vuelvo a repetir que esto es dependiendo de una representación de los objetos abstractos, aunque estos siguen siendo abstractos, porque en el caso de demostrarlos, se utiliza representaciones para que las demás personas puedan asimilar esos conceptos, pero siguen siendo abstractos. Muchas observaciones de los seres humanos en la antigüedad lo debieron de conducir a conceptos de curvas o superficies. La luna llena se podría registrar como un concepto de círculo. Las cuerdas tensas del barco le podrían formar una idea de la recta. Las sombras proyectadas por una lámpara generaría las ideas de secciones cónicas. Una piedra que se lanza formaría una parábola, una cuerda arrollada, una espiral, y se podrían enumerar cuantiosos ejemplos de objetos que se abstraen de un objeto matemático. Esto es especialmente verdadero en la geometría. Aquí podemos ver curvaturas que podrían tener alguna similitud en cuanto a la espiral de oro que podemos observar en este caso, tanto en esta representación de la atmósfera, donde se puede observar algún tipo de remolino, igual en esto y en esta parte. Entonces, y aquí podemos ver la situación de la geometría empírica a la geometría científica. Y en esta parte podemos señalar que inicialmente el ser humano considera no solamente los problemas geométricos concretos que se presentan ya de forma individual y tienen intercomunicación con las figuras observadas. Por ejemplo, al mirar la luna, ya se transforma después a la geometría científica al ver el círculo. El ver un árbol bien erguido, pues ya se puede relacionar con un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, en este caso que miramos este río que lleva estas dos situaciones, que al tener el concepto de que nunca se juntan, podemos tener la noción de rectas paralelas. Y lo que decíamos anteriormente, al colocar una lámpara inclinada, se puede tomar las expresiones como una elipse. Ahora, en el caso de cuando la inteligencia humana fue capaz de extraer estas relaciones concretas, una relación abstracta general que contiene a la primera como un caso particular, la geometría ya se volvió una ciencia. Por ejemplo, cuando se compraban las longitudes de los recorridos circulares con sus diámetros, se llegaba después de algún tiempo a la ley geométrica de cuál era la razón de la circunferencia a su diámetro, que es una constante. Quiero señalar que en la Biblia también se encuentran conceptos de esa manera. En la Biblia aparece una relación de este tipo, de, de poder ver la longitud de los recorridos circulares que era la circunferencia y la relación con su diámetro. Pues aquí también se hace en este caso, en el libro de Reyes, capítulo 7, versículo 3, se refiere a la medida de pi como un valor de 3. También en el caso de los babilónicos que tienen una fórmula incorrecta de cálculo para el área del cuadrilátero, que es A más C por B más D partido 4. Aquí se hace relación para los lados consecutivos ABCD, que sin embargo es correcta para un rectángulo. Perdón, creo que fue alguna. Entonces aquí esto sí era correcto para un rectángulo. Ahora, en las
tablillas que hablamos anteriormente, se ha tratado de tener una preservación de este conocimiento. Aquí ya podemos observar las tablillas que son talladas sobre barro cocido y también escrituras egipcias que fueron tablillas talladas sobre tierra y papiros que resistieron al paso del tiempo por el clima seco que hay en esa región. Entonces, estas podrían ser algunas representaciones. Y otras culturas, como la India y la China, por los materiales que escribieron que no perduró en su creación cultural, pero que tienen conocimientos de algunas situaciones. Por ejemplo, la clasificación de, de las ternas pitagóricas por parte de los hindúes, que se pueden ir visualizando acá, y acá la forma de representar rectas y cuadriláteros dentro de los mismos cuadriláteros. Por ejemplo, también podemos ver triángulos para la construcción del mismo. Esto teniendo en idea en siempre la construcción del teorema de Pitágoras. Sin embargo, la demostración inicia en la cultura helénica, en la parte de los griegos. Comienza antes de esta cultura. Entonces, toda la matemática prehelénica no se encuentra un solo caso que en la actualidad se llame demostración lógica. Permítame que hay una micrófono abierto. En lugar de esto, se argumenta, se tiene un argumento general que hay simplemente descripciones paso a paso de algunas consideraciones muy simples. Por ejemplo, las relaciones matemáticas empleadas por los egipcios y babilónicos antiguos, que estas resultaron esencialmente de métodos de tanteo, con el resultado de muchas fórmulas incorrectas. Estos métodos de tanteo también se conocían como métodos de agotación para ir utilizando diferentes situaciones e ir generalizando estos conceptos. Entonces, podemos afirmar que se puede afirmar que las civilizaciones antiguas, la matemática y principalmente la geometría, aparece como un estudio de laboratorio sin siquiera asomarse a lo que se conoce como una demostración. Aquí no miramos ningún tipo de demostración, sino solamente los conocimientos empíricos. A pesar de ello, es asombrosa la extensión y la diversidad de problemas que se han atacado con éxito. Evidentemente, gran parte de los empíricos, cuando se completa una experimentación extensa, efectuado pacientemente durante siglos, durante largos periodos, se puede ir observando algunas situaciones específicas. Entonces, los griegos, al parecer hay alguien que no me escucha, ¿es en todos los casos? No, Lick, lo escuchamos Yo perfectamente. sí se escucha también. Ah, muy bien. Entonces puede ser el dispositivo de la compañera. Entonces, como les estaba comentando, muchas de las culturas, es por eso que los griegos viajaban bastante para ir a conocer las diferentes situaciones. Obviamente, pues no se tuvieron la riqueza también que tuvimos de nuestros países en Latinoamérica. Por ejemplo, los conocimientos que se tenían en cuanto a los mayas, que inclusive, pues, han ido desapareciendo con el tiempo. Entonces, ahorita todavía se han podido recuperar algunas situaciones específicas, como por ejemplo, Domingo Yoscón, que hizo uso del ábaco para hacer operaciones con números mayas. También está otra cultura que es la paraguaya, que señalaba una manera de tener sus conteos y de ir
utilizando los diferentes figuras para poder señalar una cantidad. Y a través de esa cantidad, pues ya encontrar algunas situaciones para hacer operaciones. Entonces, los griegos transformaron la geometría en algo bastante diferente del conjunto de conclusiones empíricas desarrolladas por sus predecesores. Insistieron en que los hechos geométricos deben establecerse no por procedimientos empíricos, sino por razonamientos deductivos que deben llegar a conclusiones geométricas por demostraciones lógicas, más bien por la experimentación de tanteos, es decir, la verdad geométrica debe obtenerse en el cuarto estudio más bien de un laboratorio. Podemos señalar, por eso es de que les puse a ver la película de Ágora antes de tiempo, porque se tuvieron bastantes conocimientos, muchos, pero si ustedes observaron en la película, por diferencias políticas y religiosas, lo que sucedió es que se quemaron la biblioteca de Alejandría, teniendo una vastedad de conocimientos casi aproximadamente de 200 años. Entonces, al quemar muchas eh, de los conocimientos, pues se fueron perdiendo y eso nos hizo atrasar 200 años de conocimiento para poder establecer ya propios. Entonces, aún con toda la importancia del aporte de la cultura helénica, las fuentes primarias no existen. Fueron borradas, quemadas, y las diferentes quemas de la gran biblioteca de Alejandría en Egipto, en distintos momentos de la historia, destruyeron casi todo el material acumulado en el centro. La cultura helénica inicia con el método axiomático. Ahí es donde se utiliza ya el sumario de Eudemo, de Proclo, que es una de las citas que tiene una de las citas más interesantes. Y es la siguiente. Esto fue del 214 al 485 antes de Cristo. Y él decía, no es asombroso que al descubrir de esta ciencia y el de las demás haya surgido a partir de la necesidad, puesto que todo lo que se mueve en el desvenir avanza desde el imperfecto hacia lo imperfecto. Y resulta así natural el tránsito desde la percepción hasta el razonamiento y desde este hasta la interrelación, tal como el conocimiento exacto debido a sus orígenes del comercio e intercambio de los fenicios. Así también la geometría fue descubierta por los egipcios por la misma causa mencionada. Aquí hay uno de los matemáticos que son muy mencionados. Aquí, según el sumario de Eudemo, se inicia hablando del trabajo de Tales de Mileto. Y más o menos en la mitad del siglo VI antes de Cristo fue un fundador valioso de la geometría sistémica y el primer individuo con conocimientos a partir que se le asocia la utilización de los métodos deductivos en la geometría. El hecho de que el primer pensamiento deductivo fue efectuado en el campo de la geometría, en un lugar del álgebra, por ejemplo, se inauguró tradicionalmente en matemática, que se mantuvo hasta muy reciente. Entonces, ahí podemos ir observando a través de los conocimientos algunas situaciones muy específicas. Por ejemplo, aquí estamos viendo alguna de las menciones de Tales de Mileto. Ahora corresponde hablar acerca de Pitágoras. Quiero comentar que Pitágoras de Samos
es considerado el primer matemático puro que se tuviera y que se ha tenido. Ahorita ya hay bastantes, pero a este es el único que se le pudo considerar como matemático puro por lo que pudo brindar a la sociedad. Entonces, esto fue aproximadamente en los 572 años antes de Cristo. Fue reconocido por muchos historiadores como el primer matemático puro, a quien se le atribuye haber continuado con la sistematización de la geometría, que empezó unos 50 años antes de Tales, precisamente. Probablemente fue su alumno. Aún no hay algo que pueda señalarlo, pero lo que sí se pudo saber es de que él sí visitó Grecia y a su regreso, perdón, y visitó Egipto y a su regreso a Grecia. Eh, eh, Luego de no ver condiciones políticas en su país natal, funda en Crotona, al sur de Italia, su escuela, que, que es famoso por su misticismo, pero que también produjeron mucho conocimiento, incluido la matemática. Y a la escuela que nos referimos es a la escuela llamada los pitagóricos. Entonces, los pitagóricos se juntaban para ir construyendo nuevos conocimientos y generaban algunas situaciones importantes, como por ejemplo la teoría de música eh, relacionada con la matemática. Entonces, mostraron las propiedades de las paralelas y la utilización de demostrar la suma media de ángulos de cualquier triángulo, que es igual a la de dos ángulos rectos. También contribuyeron de forma notoria al álgebra geométrica griega y el desarrollo de una teoría de proporción bastante compleja, aunque estaba limitada solo por las magnitudes conmutables y que utilizó para deducir las propiedades de las figuras que eran semejantes. Entonces ahí podemos ir observando algunas situaciones importantes que se atribuyeron de los conocimientos de Pitágoras y de su grupo de los pitagóricos. Ahora, en el caso también de otros conceptos que fueron generando, tenían conocimiento de la existencia, al menos de tres sólidos poliédricos regulares, y descubrieron la inconmensurable de un lado y una diagonal de un cuadrado. Aunque muchas de estas informaciones ya eran conocidas por los babilónicos, de épocas mucho más antiguas a las que ya lo presentaron. Y el aspecto deductivo de las matemáticas se piensa que ha sido considerado y aprovechado y avanzado desde de los trabajos que tenían los pitagóricos, empezando a emerger cadenas de proporciones en las proporciones sucesivas que se dedujeron de las anteriores de la cadena. Entonces, el grupo de los pitagóricos, inclusive, no cualquiera podía entrar a ese grupo. Inclusive, solamente era con autorización y pues eran muy selectivos al tener a un nuevo miembro del grupo. Entonces era importante que este miembro tuviera conocimientos muy fuertes de la geometría. Entonces, aquí podemos ir observando a los matemáticos que fueron considerados importantes para formular el sistema axiomático, que es un pitagórico que es el Hipócrates de Chios, que fue el primero en intentar, al menos con éxito parcial, formular el sistema axiomático. Precisamente aquí es donde se mira en la figura de la academia, es donde se puede ver una representación muy interesante de los matemáticos que se tuvieron caminando precisamente en la academia de Platón.
Entonces, la cultura helénica era evidente que no se puede continuar hacia atrás indefinidamente ni debería recurrir a la circularidad lógica, deduciendo un principio de B de uno de A y luego deducirse el principio de A del B. La única forma para salir de la dificultad es fijar el principio de un argumento de una colección de principios primarios cuya verdad sean aceptables al lector. Luego proseguir para la formación pura de razonamiento deductivo a deducir todos los otros principios del discurso. Entonces, aquí era evidente que ya empezaba a utilizarse la parte de las demostraciones lógicas para poder ir enseñando las diferentes situaciones. Entonces, en uno de los determinados discursos, el contenido debe estar restringido en ciertos conceptos propios del discurso. Y esto obliga a definir los términos especiales o técnicos con los que se hablará especialmente. Usualmente la definición de estos términos X se hacen por medio de otros Y que los lleven previamente a definirse tales como términos de Y, pero entonces deben definirse otros términos de Z para definir los términos de Y. Esta cadena parece ser interminable. Para evitar la infinitud de esta cadena, lo que se hace es elegir uno de las colecciones de los términos técnicos básicos cuyo significado deban aclararse al lector. Todos los términos técnicos y subsiguientes del discurso deben definirse finalmente por el medio de estos términos técnicos iniciales. Entonces, dado los términos iniciales definidos, los demás términos del discurso debe procederse a definirse las relaciones entre los términos definidos llamados los axiomas o postulados. Estos son expresiones que no necesitan de una demostración para señalar que sean verdaderos, estos axiomas o postulados. Finalmente, a partir de es un cuerpo de términos definidos y relaciones que se deducen a otras proposiciones por medio de un procedimiento llamado razonamiento lógico y que en el caso de la geometría se refiere a la lógica formal. Entonces, aquí hay elementos del método axiomático como los términos indefinidos, por ejemplo, el punto recta, las definiciones de términos como los ejemplos, los círculos, los triángulos y los ángulos, los axiomas o postulados que se relacionan entre términos y se aceptan como proposiciones verdaderas. Los teoremas que se describen en propiedades de los objetos definidos o relaciones entre ellos que se requieren ser demostrados por un medio de razonamiento lógico. Y también todo ello que se relaciona por medio de las reglas que proporciona la lógica formal. Entonces, aquí es importante que nosotros vayamos señalando que aquí hay una relación entre la lógica que ustedes aprendieron en matemática discreta y lo que se va aplicando en estos conceptos. Obviamente también hay unas situaciones que se puedan utilizar como demostración en álgebra y aritmética. Entonces aquí estábamos señalando el patrón del axioma material, señalando en el inciso C que todos los otros términos técnicos del discurso se definen por medio de los básicos. Y el D que todos los otros principios del discurso se deducen lógicamente de los axiomas o postulados, y a estos principios deducidos se le llaman teoremas del discurso. Entonces, quiero señalar algunas situaciones importantes, por ejemplo, en el caso de aquí, de tomar GeoGebra, solo para ir señalando algunas situaciones. Solo esperen un momentito, que es un poco lento.
Bueno, entonces, por ejemplo, aquí, porque por fin abrió GeoGebra, ustedes pueden observar el punto que habíamos señalado, que si lo colocamos acá, se observa como un punto, un círculo relleno. Pero noten la situación que sucede al aproximarse a esta situación. Noten que no cambia su tamaño, nunca va a cambiar su tamaño, porque esto queda en el campo de la abstracción. Solamente nos va a señalar una ubicación. Igual pasa con las rectas. Las rectas, muchas veces nosotros las podemos señalar como, por ejemplo, si yo miro en tal esquina, puedo ver una recta, pero esto tiene siempre su situación abstracta, porque este no tiene ni principio ni fin, primero, y segundo, que tampoco tiene ni grosor ni anchura. Entonces, si nos vamos acercando, ustedes pueden observar que la figura no va a cambiar absolutamente en nada, sino que va a permanecer con el mismo grosor que supuestamente se utiliza como representación. Pero estos son, nuevamente señalo, conceptos abstractos. Vamos a ver. Bueno, entonces miremos. La geometría necesita desarrollar su propio vocabulario para desarrollar y se inicia con palabras o términos básicos que describen la situación de la vida cotidiana. A ver, quisiera que en las siguientes imágenes, en la siguiente imagen, ustedes me señalaran dónde se puede ver el punto, la recta y el plano. En esta figura donde pueden ver el punto, la recta y el plano de forma representada, vuelvo a repetir. El punto sería el punto de fuga de la perspectiva. Ajá. La recta, pues, igual esas líneas y puede ser también esa convergen con punto de fuga y el plano, pues, lo que estamos viendo aquí en la figura, digo yo, ¿no? Bueno, podríamos señalar los puntitos como esta parte que usted está señalando en esta parte de aquí. Las rectas podrían ser estas secciones que podemos ir señalando acá. Y el plano podría ser el cielo, el piso, e inclusive las paredes que podrían ir señalando los planos, ¿verdad? Entonces, esto no es posible definirlos, pero tiene la idea de cómo se representa en la vida real. La parte de representar a la definición son dos cosas muy distintas. Entonces, vamos a detener un momentito lo que estábamos compartiendo de la historia y vamos a pasar a lo siguiente. Yo les voy a proporcionar en este momento en el chat, les voy a enviar una prueba. Voy a poner pausa.